Si la secretaria de Gobernación no puede reconocer a las víctimas, no puede reparar el daño de 40 migrantes que fueron asesinados en la estación de Ciudad Juárez, pues entonces que renuncie. No es posible que la secretaria de Gobernación no autorice a la titular de la SEAP a venir al Senado de la República. 40 personas fueron encerradas en Ciudad Juárez y murieron quemadas. Decenas de personas hoy están sufriendo porque perdieron sus extremidades o tienen quemaduras de tercer grado imposibles de sanar a lo largo de su historia. El día de hoy, este Senado de la República esperaba recibir la presencia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la señora Marta Yuriria Rodríguez Estrada. Le avisó a las y los senadores que tenía otra agenda y que no asistiría. Y la titular de la SEAP, en estricto sentido, no le está dando la espalda a los senadores, le está dando la espalda al pueblo de México. Y para mí es muy claro, compañeras, compañeros del Senado, esta decisión es una decisión de la secretaria de Gobernación. Si la secretaria de Gobernación no puede reconocer a las víctimas, no puede reparar el daño de 40 migrantes que fueron asesinados en la estación de Ciudad Juárez, pues entonces que renuncie. No es posible que la secretaria de Gobernación no autorice a la titular de la SEAP a venir al Senado de la República. 40 personas fueron encerradas en Ciudad Juárez y murieron quemadas. Decenas de personas hoy están sufriendo porque perdieron sus extremidades o tienen quemaduras de tercer grado imposibles de sanar a lo largo de su historia. Que el gobierno de López Obrador y Morena le den la espalda a las víctimas, a los migrantes, y que la secretaria de Gobernación no deje que venga la titular de la SEAP es de las cuestiones más inhumanas que este gobierno ha hecho. Urge, y lo digo como integrante de la comisión, urge que venga la secretaria de Gobernación a explicarle al pueblo de México por qué 40 migrantes murieron. Que venga a explicarle al pueblo de México por qué las víctimas hoy no tienen la posibilidad de tener una reparación integral. Concluyo, presidenta, diciéndole, si la secretaria de Gobernación no puede con el encargo, que renuncie. Gracias. Vamos a decirlo con mucha claridad. La política migratoria de México mata. Y estoy citando a más de 300 organizaciones de la sociedad civil y 500 personas. Y yo agrego, la política migratoria de López Obrador no solo mata, viola derechos humanos y genera un trato profundamente indigno a las personas migrantes. Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión, tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado.
es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. Y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Casa, las senadoras y senadores de esta asamblea le escuchamos con mucho respeto. Discúlpeme. ¿Entendemos? Discúlpeme. No, permítame usted. No, le pido que me permita. No, sí, permítame usted. Permítame usted. No. Soy el presidente de la mesa y le pido. Voy a hablar. Usted no me puede reconvenir en ningún término. Le pido que respete a la asamblea. Respete a la asamblea. Porque lo estamos escuchando con mucho respeto. Usted no me puede reconvenir por mis expresiones. Le suplico que modere su comportamiento. Ya veré si lo hago, presidente. Le suplico Usted no me puede reconvenir. Le suplico que modere su comportamiento. Gracias por su sugerencia, pero no la acepto. Bueno, no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Su comportamiento. La cacería que se ha emprendido. Es mi obligación hacer preservar el orden en la sesión. Usted no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Mi obligación es hacer preservar el orden. Le pido que se conduzca con respeto a la asamblea. Continúe con su exposición. Es su opinión, muchas gracias. La cacería que se ha emprendido en México en contra de las personas migrantes no tiene precedente. Se cambió la política migratoria. Es más, la entrada de Garduño fue porque Tonatiuh dejó el cargo. Cambió absolutamente la política migratoria a partir de la sumisión que se aceptó con Trump. Y viene, por supuesto, una persecución, y vienen, por supuesto, filtros en todo el país, vienen, por supuesto, hasta la falsedad de los términos. No son albergues, son prisiones. Ni siquiera se atiende el mandato de la Corte, que ha obligado a que solo durante 3 días pueden estar detenidos. Es una consecuencia de un gobierno, de una política de un gobierno que le interesa el poder, pero no gobernar. Les interesa perseguir sus ambiciones, pero no atender sus responsabilidades. Adán Augusto lavándose la responsabilidad, que se vaya candidato si quiere, pero no puede estar de corcholata y de secretario de Gobernación. Y por supuesto, ¿dónde está la PGR? ¿Dónde está la PGR? En estos y los múltiples delitos que los migrantes han denunciado una y otra vez, nunca aparece. La comparecencia de Garduño no debería darse, porque si tuviera un poquito de dignidad ya hubiera renunciado. Y así los responsables, que se llaman Alejandro Encinas y Adán Augusto López, son los responsables de la materia. Aquí se les ha dicho, un acuerdo no está por encima de la ley. Esta es la consecuencia sistemática de desatender la ley. Yo no puedo acompañar un acuerdo donde no se pida la renuncia de estos funcionarios.